Bueno, pues yo soy Carlos Martínez Hola, Sáez Martín. Y yo soy Hugo Ferrera. y vamos a hacer una pequeña entrevista a una alumna de prácticas que se ha ofrecido en estos tiempos difíciles. Yo me llamo Georgie McCarthy, soy inglesa, vivo en el norte de Inglaterra, en Newcastle, y soy profesora. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas hablando español, Georgie? Empecé con 8 años en la escuela y bueno, luego fui a la universidad para estudiar español. Viví en España, en Barcelona y también en Ciutadella de Menorca durante como 1 año y medio, y luego viví en México, durante 6 meses. Ok, ¿y por qué elegiste estudiar español? Bueno, porque cada año con mis abuelos fuimos a España, a Pálamos. Ahí, bueno, está cerca de Girona, creo. Y entonces, como pasamos las vacaciones ahí cada año, me gustó el idioma. Y cuando tenía la oportunidad de aprenderlo en la escuela, pensaba, bueno, esto va a ser útil. Ok, ¿y cómo crees que has aprendido mejor español? ¿En la escuela que me has dicho, con tus abuelos, en la calle, viviendo en España? ¿Qué te ha sido más útil para aprender español? Bueno, como empecé en la escuela, tenía como un nivel básico, y cuando tenía 14 años hice un intercambio a Vilanova y la Geltrú, ahí en Cataluña, y pasé 2 semanas ahí con una chica española que tenía la misma edad que yo. Y bueno, fue ahí en España que he pensado, bueno, esto puede ser mi carrera, puede ser una cosa que me gusta, que, bueno, no sé, que me cambió la vida este intercambio. Y por eso creo que la mejor manera de aprender un idioma es estar en el país donde se habla. Okay. Sí, claro, porque has vivido, has dicho, en España. ¿Cuánto tiempo? 1 año y medio. ¿Y en México? 6 meses. Ah, wow. Entonces lo hablas muy bien. Pues nada, vamos al siguiente punto, que ahora va a preguntar Hugo. Adelante. Y en Inglaterra tienen una serie de prejuicios o tópicos sobre España. ¿Qué prejuicios o tópicos sobre España tiene la gente de Inglaterra o ingleses? Creo que, bueno, cuando los ingleses piensan en los españoles, piensan siempre en corridas de toro. Es una cosa, siempre. Piensan que la gente ahí en España está loca por los toros. Pues Y también siestas. Siestas. Pensamos aquí en Inglaterra que todo el mundo duerme durante 2 o 3 horas cada tarde ahí en España. ¿Y cuál es tu visión? Me refiero, porque tú has evolucionado, ¿no? Al principio pensabas, como me estás diciendo, ¿no? Y luego has ido cambiando de opinión. Sí, bueno, más que paso tiempo ahí en España, más que pienso que, bueno, todos somos iguales, ¿no? Solo que hablamos otro idioma, pero cuando puedes comunicar con las personas, entiendes un poco más sobre la cultura y todo esto. Y, bueno, no sé, viviendo ahí en España, he visto un montón de cosas diferentes de aquí en Inglaterra, pero también muchísimas cosas que son iguales. ¿Y sobre México? ¿Tenías alguna idea antes de visitarlo o tenías más una visión sobre España? ¿Un prejuicio o una idea? Más sobre España, bueno, creo que es porque es más cerca, sí, está más cerca, claro. si hablamos de geografía, pero sí que se ve en películas o en la tele, a veces con las series norteamericanas, que hablan siempre de mexicanos y todo esto. Entonces, había pensado un poco en eso, que son, ¿cómo se dice?
que no hacen mucho, que siempre Sí. están muy relajados, que no quieren trabajar, cosas así. Netflix ha hecho mucho daño con las series, yo creo. Sí. 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 Pues Y pasamos... sí, sí. Hablamos. Y ya, bueno, ahora vamos a hablar sobre la competencia de sociocultural, la cultura. ¿Cómo crees que se enseña la cultura en las aulas allí en Inglaterra? ¿Es un tema que se toca mucho o solo se centra en la gramática española? No mucho, de verdad. Sobre la comida, sí, hay muchas cosas sobre la comida, pero la cultura, yo diría que cuando has estudiado unos años y Sí. empezamos a hacer la literatura, poesía, cosas así, es más interesante ver la cultura desde la punta de vista de un español. O sea, bueno, mi profesor en el colegio, en la escuela, era inglesa, pero hablaba muy bien español. Pero para mí es siempre interesante ver desde el punto de vista de una persona que viene de este país. Claro, porque tú cuando visitaste España, cuando fuiste a Menorca a vivir, traías pues unos estereotipos y un conocimiento sobre la cultura española determinado. ¿Crees que eso te ayudó para encajar mejor en la sociedad española o conociste nuestra cultura una vez estás aquí? Bueno, en Menorca también es un poco diferente porque hay una cultura especial ahí en Menorca. Es como catalán, pero es una mezcla con otra cosa. Sí, insular. No sé cómo decirlo, pero sí, ido, dicen siempre. Entonces, creo que me ha preparado para vivir en otro país, pero especialmente España, no puedo decir realmente. Ok. Porque, por ejemplo, claro, tú has vivido, al final has dicho que has estado en Cataluña y en Menorca. ¿Tú sabías que hablaban catalán en esa región de España o qué pensabas? Sí, de hecho, estudié catalán durante un año antes de irme. Anda. Ok. Aunque venía ya preparada, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué piensas? ¿Te ha costado adaptarte a la cultura española, a la forma de vivir? ¿Crees que ha sido fácil? ¿Supone un choque con la cultura inglesa? Creo que para mí fue bastante fácil porque mi manera de vivir es más como ahí en España. Pero en México sí que fue bastante difícil porque las diferencias eran enormes. Como que no puedes comer la comida porque pica tanto. Picante. Eso fue una cosa que fue difícil y me gusta cuando pica, pero ahí en México es otra cosa. Pero también, bueno, el calor de estar ahí en el país y solo la manera de comunicar entre personas sí que es diferente. Aquí en Inglaterra tenemos este pop culture, ¿sabes? Que no he visto tanto en España, ni en México. Y eso sí que me parece diferente. ¿Y has experimentado alguna dificultad con la lengua? ¿Algún malentendido, por ejemplo, un ejemplo gracioso o algo? Sí, situación de ¿Te hayas vergüenza. complicado? Sí. Has dicho, Cuando tenía 14, 15 años, cuando hice este intercambio, estaba en el tren con la niña con que estaba alojando y he dicho, bueno, porque los asientos tienen cojines y en Inglaterra no lo tenemos. Entonces quería decir, está bien porque los asientos tienen cojines y he dicho cojones. Y ella me miraba, pero ¿qué dices? Y eso sí que me daba mucha vergüenza. que sepa, Georgie, que lo que me acabas de contar me lo contó mi profesora de inglés cuando yo tenía 14 años también.
Así que no es una cosa que te haya pasado a ti solo. Exactamente, con cojines, lo mismo. Y nos lo contaba por las dificultades que teníamos con el inglés y la vergüenza. Sí, Entonces, bueno, creo que es y algo muy... la otra cosa, de hecho, es con la palabra embarrassed en inglés. Sí, embarazada. Embarazada. Y esto también he hecho una vez. Estoy embarazada. ¿Y con eso has sentido ansiedad o estrés diciendo de que no te vayamos a entender? ¿O has sufrido algún momento, has sentido un malestar diciendo, uff, ¿cómo me voy a explicar en castellano? O la verdad que ahí he estado... Sí, bueno, cuando era más joven, sí. Pero ahora no tanto, de verdad. Especialmente en México, de hecho, porque el acento es muy, muy diferente del acento. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque el castellano que se habla aquí en España y el acento de México suelen ser diferentes en cuanto al léxico. Hay mucha palabra que es diferente. Dicen chido, neta, un montón de palabras más que aquí en España no se usan apenas. Sí, entonces eso sí fue difícil. Especialmente al principio ahí en México, porque estaba viviendo en París durante 4 años antes de irme, entonces estaba hablando francés todo el tiempo y había perdido mi nivel de español y cuando llegué a México he pensado, pero ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Que no puedo hablar español, no entiendo nada. Fue difícil, sí. Pues nada. Muchísimas gracias, Georgie. Muchas gracias. Hablas muy bien castellano, ¿eh? Ya me gustaría a mí hablar con ese acento en inglés. Gracias, muy amable. Pues nada.